¿Conoces el valor del Evangelio? Para el Evangelio llegar a nosotros, fueron y son muchos los que han tenido que pasar travesías, duros procesos, grandes martirios, muertes atroces e incontables desprecios. Los apóstoles no fueron la excepción, sino al contrario, con ellos inició toda clase de persecución en su contra, muertes que sirvieron de ejemplos y gran estímulo para abrazar la fe que éstos predicaban, a tal grado, que mientras más los perseguían, más se convertían al precioso Evangelio de Jesucristo. Hoy de forma simple y reducida, les presentamos las muertes más atroces de los apóstoles de Jesucristo. Número 1. Bartolomé, mejor conocido como Natanael. Este apóstol fue martirizado por su predicación en Armenia, fue condenado por el rey de Media Astis, y murió siendo despellejado vivo en presencia del mismo rey. Número 2. Andrés, hermano de Pedro y exdiscípulo de Juan el Bautista, fue crucificado en una cruz en forma de X en Patras, Grecia. Después de ser azotado por 7 soldados, ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Sus seguidores informaron que cuando fue llevado a la cruz, Andrés saludó con estas palabras: «Hace mucho que deseaba y esperaba esta hora feliz». La cruz ha sido consagrada por el cuerpo de Cristo colgado en ella. Andrés siguió predicando a sus verdugos hasta que murió. Número 3. El apóstol Pedro. Pedro fue crucificado de cabeza hacia abajo en el año 67 después de Cristo, en la colina vaticana, ciudad del Vaticano, Roma, en una cruz en forma de X, y según la historia, el apóstol dijo a los que lo asesinarían, que no se sentía digno de morir igual que su Maestro Jesucristo, así que pidió que lo colgaran de cabeza hacia abajo en la cruz. Número 4. Santiago el Menor, también conocido como Santiago, hijo de Alfeo. Este fue arrojado a más de 30 metros del pináculo suroeste del templo por oponerse a negar su fe en Cristo, y cuando descubrieron que sobrevivió a la caída, sus enemigos lo golpearon tanto hasta causar su muerte. Número 5. Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo, también conocido por el nombre Jacobo, fue decapitado en Jerusalén. Curiosamente, el oficial romano que custodiaba a Santiago miró sorprendido cómo éste defendió su fe durante su juicio. Más tarde el oficial caminó junto a Santiago al lugar de ejecución. Vencido a Cristo por convicción, declaró su nueva fe al juez y se arrodilló junto a Santiago para aceptar también la decapitación como un nuevo cristiano. Número 6. Tomás, también llamado Dídimo o Mellizo, murió en el año 72 después de Cristo. Fue atravesado por una lanza en India durante uno de sus viajes misioneros para establecer la iglesia en el subcontinente. Número 7. Mateo, el publicano o recaudador de impuestos, llamado también Leví, sufrió el martirio en Etiopía, fue asesinado por una herida de espada. Número 8. Judas Tadeo. Judas estaba en Armenia cuando fue crucificado y atravesado por flechas, por resistirse a negar su fe en Cristo. Aproximadamente 45 años después de la muerte de Cristo. Hagamos una pausa, ya que hemos mencionado el nombre de Judas, para recordar cómo murió Judas el Iscariote después de haber negado al Maestro. Dice la Biblia que se quitó la vida ahorcándose en un árbol. Según otra versión, Judas compró un campo con el dinero que obtuvo de la traición y cayendo de cabeza, se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron, por lo que aquel campo fue llamado Aceldama, campo de sangre. Continuamos con la lista. Número 9. Matías, el elegido para reemplazar al traidor Judas Iscariote antes mencionado. Matías fue odiado por los fariseos y judíos ortodoxos a causa de sus predicaciones, por lo tanto fue apedreado por los judíos y decapitado por un soldado romano. Número 10. Felipe. Algunos historiadores no parecen coincidir sobre las circunstancias de la muerte de este apóstol, aunque hay dos de las fuentes más creídas. Una afirma que fue ahorcado hasta morir. La otra dice que Felipe fue crucificado durante su ministerio en Egipto. Sea cual sea, no tenemos dudas que dio su vida por su fe en el Señor. Número 11. Simón el Cananeo, el celador o celote, no Simón Pedro. Simón murió linchado en la ciudad de Samir, cerca de Babilonia. Número 12. Juan el discípulo amado.
Juan enfrentó el martirio cuando fue echado en una enorme vasija de aceite hirviendo, no obstante no le sucedió nada, fue librado milagrosamente de la muerte. Más tarde Juan fue desterrado por orden del emperador Domiciano a la isla griega llamada Patmos, en donde escribió Apocalipsis, pero fue en Edesa que murió por causas naturales. Hay que destacar que Juan fue el único apóstol en morir pacíficamente. Número 13. El apóstol Pablo. Todos sabemos el proceso que vivió Pablo al recibir el llamado del Señor para predicar su evangelio. El ministerio de Pablo no solo fue exitoso, sino también arriesgado y peligroso para cumplir esa encomienda. Las veces que tuvo que huir, estar encarcelado, en tribunales y más. Su vida fue toda una odisea. Su ministerio terminó por amor al Señor siendo torturado y luego decapitado por el emperador Nerón en Roma en el año 67 después de Cristo. Estas fueron las muertes de los 13 apóstoles. Además de ellos, recordemos las muertes también de Esteban, Marcos y Lucas. Esteban fue uno de los primeros seguidores en morir por la fe, condenado a la lapidación en Jerusalén. Su martirio fue contemplado por Saulo de Tarso, quien en ese entonces pertenecía a los fariseos. Cuando Esteban estaba a punto de morir, le pidió a Dios que llevara su espíritu al cielo. También le pidió a Dios que perdonara a los que lo mataban y luego murió. Marcos, fundador de la iglesia de Alejandría, murió en Alejandría, Egipto, después de ser arrastrado por caballos por las calles hasta que lo mataron. Lucas, no se sabe con exactitud la manera en que murió. No obstante, hay textos cortos etíopes y siriacos que dicen que fue martirizado hasta morir. Como antes mencionado, todos aquellos que se dedicaron a llevar el evangelio de una manera correcta, sufrieron aflicciones, pero finalmente gozan de su recompensa. Pues fue el mismo apóstol Pablo que dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cada uno de estos relatos nos recuerdan lo importante que es servirle a Dios de corazón, siendo fieles, sin importar incluso perder nuestras vidas, pues sabemos que de ser así, no quedaremos sin recompensas. No te olvides de compartir este video. Síguenos, suscríbete y activa las notificaciones para que seas de los primeros en ver nuestros videos. Nunca olvides, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.